Buenos días, señoras y señores concejales. Permítame que empiece esta intervención recordando una vez más a las víctimas de la pandemia y reiterando nuestro agradecimiento a todas las personas que trabajan para superarla, especialmente al personal de este ayuntamiento. Igualmente quiero recordar a las víctimas de una lacra para la que no hemos encontrado vacuna, la violencia machista que mata a mujeres por serlo, por más que la ultraderecha lo niegue. Una tragedia que deja un reguero de mujeres asesinadas por ser mujeres, de hijos e hijas asesinados para dañar a sus madres, de niños y niñas huérfanos por una lacra que algunos se empeñan en ignorar, en no condenar y hasta en justificar. La pandemia no ha terminado. Sigue causando víctimas mortales, enfermos crónicos y destruyendo tejido productivo. Tremendos estragos que pudieron haber sido aún más graves si no se hubiera levantado un auténtico escudo económico y social con las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación. Medidas que han llegado a nuestra ciudad como créditos, prestaciones por desempleo, prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos a las familias o del nuevo ingreso mínimo vital. Su Gobierno ha podido disponer de todos sus recursos, de todos sus remanentes acumulados, que en nuestro caso ascienden a 877 millones de euros. No está obligado a cumplir ninguna regla de gasto ni a realizar amortizaciones anticipadas de deuda. Gracias al trabajo del personal sanitario y de emergencias y a los progresos en la vacunación, estamos saliendo de la crisis sanitaria. Gracias al esfuerzo de las administraciones públicas, a empresarios, autónomos y trabajadores, estamos iniciando la recuperación económica y la creación de empleo. Gracias a los fondos europeos, confiamos en consolidar esta recuperación, la transformación de nuestra economía, la reducción de las desigualdades y la mejora de las condiciones de vida. En Madrid, la pandemia ha expuesto en toda su crudeza las consecuencias de estas desigualdades. Hemos acusado la falta de vivienda y tener una economía poco industrializada y excesivamente dependiente del sector servicios. La carencia de espacios públicos en muchos barrios y tener un deficiente medio ambiente. Recuperar la normalidad no puede ser volver a esos desequilibrios y desigualdades, sino que debe ser aprovechar la oportunidad para cambiar la ciudad a mejor. A esta tarea estamos llamados todos, Gobierno y oposición, y los socialistas hemos arrimado el hombro como oposición constructiva. Por eso exigimos la plena aplicación de los acuerdos de la Villa y denunciaremos sus retrasos e incumplimientos. Quien gobierna debe gestionar y aquí no estoy tan seguro de que estén cumpliendo ustedes con su obligación. Alcalde, en el debate del pasado año se centró su intervención en la gestión realizada por su equipo. Recorrió las áreas de gobierno y los distritos sin un mínimo ápice de crítica, lo mismo que hoy. Fue alabando a cada uno de sus titulares y mencionando algunas de las realizaciones, todas ellas brillantísimas, por supuesto. En lo que no ahorró tiempo y críticas fue en atacar al Gobierno de la Nación, en lo que le secundaron la vicealcaldesa, el portavoz de Vox y la portavoz de su grupo. Las tres derechas al unísono, como la Santísima Trinidad, una y trina e incomprensible. Su mensaje era demasiado simple. Nosotros hacemos todo muy bien y no lo hacemos mejor. Si no lo hacemos mejor es por culpa de los de siempre, ¿no? De lo mal que lo hace todo el Gobierno de la Nación. Como portavoz nacional del PP, se quitó la chaqueta de alcalde, no sé si se la ha vuelto a poner, y se puso la de aguerrido militante. Usted utiliza esta tribuna para atacar al Gobierno sin tener que desplazarse para ello de la infausta sede de Génova. Mancharon aquella sede con su corrupción y solo le pido que no manchen también esta. Demostró que su único objetivo es desgastar y hacer caer al Gobierno. De paso, ¿por qué no decirlo?, poner en evidencia la manifiesta incapacidad en esta tarea de su líder, Pablo Casado. Nunca tuvo en Madrid un alcalde tan atado a los intereses de su partido y tan desleal con el Gobierno de la Nación y con sus ciudadanos. En su intervención del año pasado, usted no tuvo recato alguno en afirmar que la gestión era lo que identificaba a su equipo de gobierno. Afirmación que después llevó a la campaña electoral cuando dijo aquello de «seremos fascistas, pero sabemos gobernar». Pues bien, no soy yo quien para dudar de lo primero. Usted sabrá de qué lado de la historia está, pero le niego lo segundo. Usted ha mencionado hoy gestión, gestión y gestión. La realidad fue confrontación, confrontación y confrontación. No ha tenido tiempo para gobernar lo local. Y las reclamaciones a la comunidad, ninguna. Nosotros, que no queremos ser tan simples como usted en sus balances, decimos que Madrid está mejor, sí, que hace un año, cuando estaba sumida en los peores momentos de la pandemia.
pero que sigue lejos de estar a los niveles de mayo de 2019. Y podría estar mejor si ustedes hubieran gestionado bien, pero no es el caso. Le voy a poner el primer ejemplo. Liquidar el presupuesto de 2020 con un superávit de 224 millones de euros no es una buena gestión en medio de esta terrible crisis. No lo es. Dígame si no, cómo explicar que teniendo en su ciudad a miles y miles de personas en las colas del hambre, les sobre el dinero. Madrid debería estar mejor. Pero en vez de sumar, usted eligió confrontar junto con su compañera Ayuso y el resultado es que van retrasados. Retrasados en el ritmo de vacunación. La media nacional de dosis recibidas y administradas es del 93%, en Madrid del 87%, la más retrasada de todas las comunidades y con 800.000 dosis inexplicablemente guardadas. Retrasados en la recuperación económica. En el último año, el paro registrado ha disminuido un 2% en toda España, pero ha aumentado un 2,6% en la capital. Retrasados también en el desarrollo de los acuerdos de la Villa, donde no vemos avances sustanciales. Esa demora no solo es imputable a quienes gobiernan esta ciudad, a usted. No están sabiendo gestionar la crisis provocada por la pandemia, como tampoco supieron gestionar la crisis provocada por la borrasca Filomena. Ese Madrid paralizado durante días y días es el vivo retrato de su incapacidad. Recuerdo un comentario que nos hizo en una ocasión el señor Caravante. Un sábado nos dijo 6.200 operarios están trabajando en Madrid. El lunes siguiente dijo que añadían 200 más a los 4.000. ¿Cómo manejan las cifras? ¡Qué maravilla! 14 días para recuperar lo que tardó en llover. Exactamente, 14 días. Tras 2 años de su mandato, esta ciudad es más gris. A Madrid han vuelto la intolerancia, la intransigencia y el sectarismo. Los ataques a murales feministas de Ciudad Lineal y Villa de Vallecas son buena prueba de ello. Los peajes de Vox se han impuesto de forma evidente. No hay nada más que ver cómo exigen y cómo consiguen lo que exigen. Gobiernan gracias a Vox. Pagar ese peaje y blanquear a este partido reaccionario tiene sus consecuencias. Claro que las tiene. Usted lo dijo en una ocasión, no pasa nada. Claro que pasa. Ya no hay declaraciones institucionales en este ayuntamiento. Se ataca a la memoria democrática de esta ciudad, incluso a martillazos. Se acabaron los foros locales, se acabaron las ayudas a las entidades sociales y se las desaloja de sus locales. Siguen bajando los impuestos a los más pudientes. Ceden el suelo público a intereses privados. Un año más no se exhibe en el ayuntamiento la bandera arcoíris del colectivo LGTBI. Y seguimos aguantando el espectáculo de que cada vez que asesinan a una mujer, los representantes de esa derecha ultra vengan a ponerse a 5 metros de la pancarta de condena y usted calle y consienta esa vergüenza. Sí, definitivamente con ustedes esta ciudad es más gris y su futuro más incierto. No dispongo del tiempo necesario para relacionar los cientos de incumplimientos, rectificaciones y mentiras que han jalonado estos 2 años de mandato, pero algunos ejemplos pondré. La borrasca Filomena puso a prueba la capacidad de sufrimiento de nuestra ciudadanía y mostró su negligente gestión. Primero, subestimó las dimensiones que podía tener la borrasca. Como la subestimó, no dispuso los medios necesarios para afrontarla. Cuando los quiso poner, comprobó que no contaba con los recursos fijados en los planes frente a las inclemencias invernales. Por último, mintió sobre los medios dispuestos y trató de engañar a la opinión pública. La misma o peor nevada cayó en otros pueblos y ciudades que se recuperaron en un par de días. Madrid tardó semanas y salió gracias a la ayuda prestada por el Gobierno y otras comunidades autónomas. Ninguna reclamación a la Comunidad de Madrid. El remate final fue su intento de taparla y abrir una nueva vía de confrontación con el Gobierno, exagerando deliberadamente los daños causados. La petición de declaración de zona catastrófica fue acompañada de una reclamación de 1.398 millones de euros, basada en un expediente de 20 folios lleno de datos imprecisos y, eso sí, muchas fotografías. Denunciamos el engaño y días después rebajaban esa reclamación a 279 millones de euros. Nosotros evitamos que ustedes, tan patriotas, se hablaran al resto del país. Decía usted el año pasado, para nosotros Madrid 360 es el más ambicioso programa que se ha presentado en la ciudad de Madrid. Una vez anulado Madrid Central, el pánico ha cundido en su gobierno al darse cuenta de las nefastas consecuencias de su irresponsable conducta. La primera es que Madrid se queda sin zona de bajas emisiones.
La segunda es que el ayuntamiento podría tener que devolver entre 60 y 125 millones de euros en multas. Digo podría porque su responsable de movilidad aún no ha explicado qué va a pasar con esas multas y ustedes van de bandazo en bandazo, llegando a pedirle a la vicealcaldesa que nos comportáramos como si Madrid Central siguiera vigente. Han tenido 2 años para modificar la ordenanza de movilidad y no lo han hecho. Ahora les entran las prisas. Han presentado un proyecto que no aporta nada nuevo, salvo un caprichoso cambio de nombre que cuesta 185.000 euros y que unos miles de coches y motos más vayan a poder circular por el área de Madrid Central, tal como les ha criticado la propia Comunidad de Madrid. Han pasado 20 meses desde su presentación y la estrategia Madrid 360 todavía no ha sido aprobada ni se ha enviado a Bruselas para que le den el visto bueno, posiblemente porque les van a dar en Bruselas es un buen disgusto. Todo apunta a que Madrid 360 son esos 360 grados que quieren recorrer para volver al mismo punto de partida. Son lampedusianos, cambiar algo para que nada cambie. Las peatonalizaciones previstas en los acuerdos de la Villa no se han ejecutado, salvo que consideremos como peatonalizaciones los escasísimos 10 kilómetros en 48 calles de los 21 distritos anunciados en diciembre del 2020. Peatonalizaciones de juguete en plenas Navidades. Hay que reconocerles el sentido del humor. Encima tuvieron el desparpajo de decir que estas también eran zonas de bajas emisiones. Curioso. Mientras otras ciudades han avanzado hasta generalizar el uso de la bicicleta en la movilidad, el Plan Director de Movilidad Ciclista avanza muy lentamente, tanto que a pedales iría mucho más rápido. El carril bici de la Castellana va con retraso. Se acordó iniciar sus obras en el 2020, pero no empezarán si empiezan hasta finales de este año. Hoy Madrid no tiene ningún plan contra el cambio climático para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es más, Madrid es la única ciudad española que incumplió los límites de dióxido de nitrógeno en el 2020. Su incapacidad para gestionar las cosas cotidianas de la ciudad tiene su máximo exponente en este tema, en la calidad del aire y su relación con la movilidad de la ciudad. Si el agua de Madrid saliera por el grifo tan contaminada como el aire que respiramos, el color del agua de Madrid sería gris. Señor Almeida, si el agua del grifo saliera turbia, ¿sería potable? ¿La bebería usted? Pues así de contaminado está el aire de que respiramos y sin posibilidad de comprarlo embotellado. En Madrid, 2.000 personas mueren cada año por causa de la contaminación. Si hubiera 2.000 muertos al año por beber agua del grifo, ¿tomarían medidas o tampoco? Pero claro, en el aire los contaminantes que nos matan no se ven y ya se sabe que ojos que no ven, corazón que no siente. En resumen, ¿qué queda de aquel aguerrido ecologista en el que se convirtió en la cumbre del clima? La foto, supongo. Aprovecho para felicitarle por el premio Atila que le han otorgado los ecologistas, muy merecido, por cierto. Me comentan que cuando estaba en la oposición decía que el problema de la suciedad de Madrid no era el contrato aprobado por Ana Botella, sino que ahora Madrid no sabía gestionarlo. Parece que usted tampoco sabe. Las calles están tan sucias como hace 8 años y han terminado por reconocer que son incapaces de mantener la ciudad limpia. En estos 2 años no han sabido elaborar una nueva estrategia de residuos, por lo que Madrid no alcanzará los objetivos de recuperación, reciclado y economía circular establecidos por la Unión Europea para 2025 y 2030. No han reducido el uso del plástico ni mejorado las cifras de reciclaje. Siguen apostando por la incineración como solución perfecta, pese a que va contra la salud de los vecinos y vecinas de Madrid. Aquí es más fácil incumplir la normativa urbanística que cumplirla. Lo vemos cada día. Acostumbrado usted, como está, a mirar para otro lado, con las cocinas fantasmas hace lo propio y permite su proliferación descontrolada, sin acatar la normativa pese a contar con ordenanzas y reglamentos suficientes para evitar molestias a los vecinos. Mira para otro lado mientras la ciudad pierde patrimonio cultural, como las cocheras de Cuatro Caminos. Mira para otro lado mientras el bosque metropolitano, que de bosque no tiene nada, sino que será un corredor verde que unirá zonas verdes ya existentes con otras proyectadas, no avanza sino en titulares de prensa. Decía usted en septiembre, en solo un año vamos a asfaltar más calles que en toda la anterior legislatura. Y está en lo cierto, está asfaltando hasta lo que no toca, como la calle Arenal o el Parque de Cruces Villaverde. Espero que la Casa de Campo la deje tranquila. Pero supongo que esto lo hace pensando en el peatón y no en los coches. Alguien dijo una vez, si no sabes gestionar, asfalta. Además de asfaltar, ¿qué hay de la oficina de la accesibilidad? ¿Quién se acuerda del soterramiento de la Gran Vía? Tiene paralizadas
las obras del Mercado de Legazpi, del Palacio de la Duquesa de Sueca, de la Quinta de Torrearias y del Betty High, necesarias para poner en uso estas instalaciones. El plan de equipamientos es un listado donde algunos están en construcción e incluso terminados. No por ustedes, claro. Un tercio de estos 96 equipamientos ya habían sido presupuestados por el Gobierno anterior. El hilo de la borrasca Filomena, al hilo, me vienen las palabras que pronunciaba en el pasado debate. Necesitábamos dotar a nuestros cuerpos de seguridad y emergencias de los medios materiales y humanos que fueran necesarios. Pues a la vista está que no lo han hecho. Ni había coches 4x4, ni cadenas suficientes para los demás, ni ruedas adecuadas. No olvidaremos los camiones de bomberos tirados en las calles por no tener cadenas, ni a los policías atrapados en sus unidades sin calefacción ni agua potable. Las convocatorias de oposiciones para bomberos van con mucho retraso, estando pendientes convocatorias de los últimos 3 años. Madrid Salud sigue sin vacunar a la población en general, pese al acuerdo unánime de ofrecer sus recursos a la comunidad. El sainete con los rastreadores, ni se lo recuerdo. Concejalas y concejales, los socialistas entendemos la democracia municipal como una democracia electiva y participativa. La administración más cercana no puede guiarse sin la participación de la ciudadanía. Sin embargo, al alcalde y a sus socios de Vox les molesta esta participación cuando dicen acabar con los chiringuitos. Lo que pretenden es laminar a las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas. Han reducido convenios y subvenciones y retiran las cesiones de espacios a los colectivos ciudadanos. Espacios que eran centros de actividades y proyectos vecinales. Y con la pandemia, sedes de banco de alimentos y despensas para los más vulnerables. Han suprimido el observatorio de la ciudad y los foros locales los han sustituido por unos domesticados consejos de proximidad. Ni consejos ni proximidad, se alejan de los ciudadanos. Garantizamos al 100%, decía, la ejecución del 100% del presupuesto de cultura, aún a pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo. Temeraria afirmación que nunca debería hacer un alcalde. Vea la liquidación del presupuesto del 2020 y comprobará que solo se ejecutaron 167 millones de los 206 presupuestados, el 81%. Casi 40 millones que dejaron de gastar en cultura y deporte. Otro ejemplo de buena gestión, según usted. Forzó la extinción de los contratos de los directores artísticos seleccionados por concurso, pasando de la selección al dedazo, lo mismo que Ayuso intenta hacer en Telemadrid. Ignoró al anterior Consejo de Cultura y sacó a información pública su nuevo consejo, sin responder a las apreciaciones de la oposición y sin avanzar en su desarrollo. Lo tienen en un cajón porque no saben qué hacer con la cultura en esta ciudad. Permite el cambio de uso de Medialab Prado, pese a la oposición del Colegio Oficial de Arquitectos, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y de decenas de académicos y académicas. Ignora las pretensiones, no se pongan nerviosos, ignora las pretensiones vecinales de contar con un centro de salud y una biblioteca en el edificio Prado 30, a pesar de su promesa electoral y del acuerdo de este pleno. Un mandato presidido por los enfrentamientos de la delegada de Cultura con la oposición y con los sectores culturales. Una delegada que presumió durante meses de un turismo cultural cuando era evidente que lo que llegaba a Madrid era un turismo de borrachera. Tranquilidad. No pueden volver a pasar lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, que está fracasando porque hay incapacidad. Sus palabras. Eso decía usted tratando de ocultar el tremendo retraso en la puesta en funcionamiento de la tarjeta familias. Pero hablando de ingreso mínimo vital, le diré que ya llegan más de 15.000 familias de nuestra capital. Por el contrario, los perceptores de la renta mínima de inserción que gestiona la comunidad se han reducido en un 60% en este último año. Mientras que esto pasa, sigue sin cumplir el acuerdo de dotar económicamente a las juntas municipales para que asuman la atención de las 50.000 personas alimentadas por las despensas y redes vecinales. Sigue atascado en el Consejo de Mayores, el nuevo modelo de centros municipales de mayores, centros que siguen cerrados y los mayores abandonados a su suerte. Han desaparecido las subvenciones que apoyaban al movimiento asociativo LGTBI y las ayudas a los centros de atención 24 horas a mujeres y jóvenes. No han puesto en marcha las medidas sobre violencia de género acordadas en julio del 2020 y recogidas en los acuerdos de la Villa. Ni hacen nuevas escuelas infantiles ni reparten con eficacia los cheques guardería, cuya gestión ha sido un absoluto fracaso. En el curso 19-20 solo se concedieron 383 ayudas, 6 veces menos de las previstas y casi todo el presupuesto se quedó sin gastar. El 20-21 ha pasado otro tanto. Recordamos
acordamos por unanimidad comprar e instalar medidores de dióxido de carbono y filtros EPA para los colegios y escuelas infantiles y reducir los riesgos por infección COVID. Ni han comprado ni han instalado estos aparatos. Presumía usted de rebajar la deuda municipal por debajo de los 2.000 millones de euros y que eso iba a permitir una nueva rebaja fiscal. Ha hecho la rebaja fiscal por exigencia de Vox, pero también incrementará la deuda municipal en 523 millones. No han aprobado la instrucción para la incorporación de cláusulas ambientales en la contratación, ni tomado medidas para lograr una contratación pública más accesible a autónomos y pymes, ni regulado el IBI social, ni potenciado la lucha contra el fraude fiscal, pese a los acuerdos aprobados por unanimidad en este ayuntamiento. Las subvenciones de apoyo al tejido económico que ustedes anuncian de cuando en cuando se convierten habitualmente en simples cortinas de humo que tienen poco detrás. Las anunciadas ayudas para autónomos por 3 millones de euros solo llegarán al 0,5 de estos trabajadores y quedarán muy lejos de los 13 millones aprobados, por ejemplo, por Valladolid. Su reciente plan industrial carece de plazos que lo hagan creíble. La factoría industrial de Villaverde sigue vacía y sin proyecto, y de la factoría de la Talayuela nada se sabe. La gestión de las terrazas de hostelería está siendo un caos. Además de las posiciones encontradas entre el alcalde y la vicealcaldesa sobre el futuro de las nuevas terrazas COVID, los problemas con los vecinos se han agudizado en determinadas zonas de la ciudad. Mientras tanto, como si nos gobernáramos por la ley de la selva, su gobierno se cruza de brazos, evita hacer cumplir la legalidad urbanística y la normativa sobre ruidos y molestias, enfrentando a vecinos y hosteleros. Encima lanzan una encuesta sobre este tema tan exageradamente sesgada que el primer día de su publicación ya estaba en la picota. Los fondos europeos son una oportunidad histórica para nuestra ciudad, pero hay que hacerlo bien y por lo que hemos visto no podemos estar tranquilos, entre otras cosas por su tendencia a vender humo. En la poca documentación que nos ha dado vemos cifras muy hinchadas que nos recuerdan al expediente Filomena, ese de los 1.400 millones que luego se quedaron en 279. Su fracaso en vivienda ha llegado a un punto de no retorno. Del objetivo de construir 15.000 viviendas en alquiler no se ha comenzado ni una. La vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social tanto por su valor de compra como por la escasez de alquileres asequibles. La demanda de vivienda social es una necesidad imperiosa en nuestra ciudad. 28.000 familias están inscritas actualmente en el registro de solicitantes del ayuntamiento. Para hacer frente a este problema, el Grupo Socialista incorporó a los acuerdos de la Villa decenas de propuestas con el objetivo de impulsar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler similar al de otras ciudades europeas. No han empezado apenas nada. No solo no obtienen suelo para destinarlo a ese parque público de alquiler, sino que están intentando vender 51 parcelas destinadas a viviendas colectivas y unifamiliares, venta que ya le anuncio vamos a recurrir ante los tribunales. Su gestión de las ayudas a la rehabilitación es escandalosa, convirtiéndose en una gran bola de nieve que plan tras plan sigue aumentando. A las 19.000 familias pendientes de recibir ayudas del Plan Madre se van a sumar otras 21.000 del Plan Rehabilita 2020. En total, no menos de 40.000 familias colgadas de unas ayudas que ni siquiera se tramitan. Y usted dijo que habían venido para desatascar eso. Su política de vivienda es un páramo. Voy acabando. 2 años después nos tenemos que ratificar en nuestra primera valoración de que los pactos de las 3 derechas solo podían traducirse en políticas retrógradas y sectarias que siempre favorecerán a los más pudientes en perjuicio de los más necesitados. En ese rápido repaso hemos visto que son incapaces de dar una respuesta solvente a los principales problemas de la ciudad. Es más, los agravan. No tienen dirección ni son capaces de anticiparse a nada. Tenemos un alcalde más pendiente de Génova que de Moncloa y de Moncloa que de Cibeles. A estas 3 derechas que se dicen constitucionalistas no les une Madrid, les une su frustración y su obsesión con el gobierno de la nación. Un gobierno al que diariamente demonizan, pero que cuando vienen mal dadas llega al rescate de su incompetencia. En resumen, con estas 3 derechas, Madrid no tiene futuro. Muchas gracias.